Bien amigos, nos encontramos con la doctora Mariana Alegre, con la que estuvimos hace algunos meses. Mariana, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto tenerte nuevamente. Bueno, ellos, Mariana los representa, forman parte de una organización, Lima ¿Cómo Vamos?, que hace algunos meses tuvimos la oportunidad de estar contigo y analizamos una encuesta, ¿no es cierto? Así es el primer producto que nosotros desarrollamos, es una encuesta de opinión ciudadana, que lo que buscaba es recoger la opinión de los que vivimos en Lima sobre los diferentes temas que afectan la calidad de vida en nuestra ciudad. De eso se trataba. De acuerdo, y brevemente, y recuerdo que los dos o tres principales temas que más afectaban o que los limeños sentían que eran los que más lo afectaban eran, si mal no me equivoco, seguridad, transporte y contaminación ambiental. Esos eran los tres temas más relevantes para los que vivimos en Lima. De acuerdo. Y lo que han hecho ahora, estimados amigos, es realmente un trabajo que lo felicitamos. Son una especie de consorcio, ustedes, que asocia a la Asociación Atocongo, valga la redundancia, a la Asociación Civil Transparencia, el Grupo RPP y la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Así es. Y bueno, las cuatro instituciones unieron esfuerzos porque estaban preocupados con el asunto de la calidad de vida y decidieron invertir y promover un observatorio ciudadano que uniera pues los diferentes sectores de la sociedad y que pudiera advertir de los cambios en el seguimiento de esta calidad de vida, las mejoras, dónde estamos empeorando, dónde estamos yendo bien, y así aportar a la construcción de una mejor ciudad. De eso se trata. De acuerdo, y el informe y el resultado de ese trabajo es este. Así Por es. favor, voy a pedir que lo enfoquen, evaluando la gestión en Lima al 2010, se llama, ¿no? Es el título que tiene, y que destaca 15 grandes temas, ¿no es cierto?, o ejes temáticos que van a ser, digamos, monitoreados para ir verificando la calidad de vida que deberíamos tener en Lima, ¿no? Y los menciono rápidamente, por favor, Mariana, para que tú los comentes. El primero, cultura, deporte y recreación, educación, espacio público, finanzas públicas, gestión pública, medio ambiente, movilidad y transporte, participación ciudadana, pobreza y equidad, responsabilidad ciudadana, salud, trabajo, seguridad ciudadana, vivienda y servicios públicos. Y claro, son un montón de temas, pero la calidad de vida involucra todos estos temas, involucra a todas las perspectivas de nuestra vida, y por eso es importante que se observe el tema de manera integral. No basta pues con focalizarnos solo en movilidad o solo en seguridad, cuando en realidad son múltiples los factores que nos afectan cada día. De eso se trata. Entonces, ¿cómo podrías ir comentándonos un poco cada uno de estos temas brevemente? Mariana, por favor, te agradeceríamos. ¿Cómo han enfocado el trabajo? Sí, les cuento. El proyecto lo que busca es recoger, además de la opinión, como hicimos con la encuesta del año pasado, es recoger datos e indicadores duros que existen ya en las autoridades y que están en las diferentes instituciones del Estado. Con la idea de poder comparar la opinión, ¿no? Tenemos de repente mucha inseguridad o mucho miedo, y bueno, ¿qué tan cierto es eso con los datos reales? Entonces hay que analizar índices, tasas de homicidios, indicadores en cuanto a la congestión vehicular, por ejemplo. Y bueno, el trabajo consistió precisamente en recoger la información de las diferentes fuentes oficiales, tanto la Municipalidad Metropolitana de Lima, algunas municipalidades distritales y también organismos del Estado a nivel nacional, ministerios, el mismo Instituto Nacional de Estadística, el INEI. Y con esa información organizarla, procesarla, validarla, verificarla también, por supuesto, y buscar compararla con índices internacionales, porque claro, decir que tenemos de repente 6.6 homicidios cada 100.000 habitantes puede ser mucho o poco, pero si no sabemos con qué compararlo, no tenemos cómo reconocernos, ¿no?, en algún ranking. Y bueno, el trabajo consistió en eso, en un primer momento. Se ha profundizado en 3 temas, que son movilidad y transporte, cultura y medio ambiente, y el resto de temas también se han tratado recogiendo datos básicos, con la idea de tener una primera línea de base para poder comparar y poder exigirle a nuestra gestión metropolitana y a nuestras autoridades del gobierno central cambios para el próximo año. De eso se trata. De acuerdo. En el tema de movilidad y transporte, yo lo primero que se me viene a la cabeza es preguntarte, digamos, si nos comparamos con el resto de países de Sudamérica, ¿cómo estamos? Bueno, por ejemplo, el tema de vehículos, que es una cosa que preocupa, ¿no?, y fastidia mucho aquí en la capital. En realidad Lima no tiene un parque automotor tan grande, tenemos 50 vehículos privados por cada 1.000 habitantes, y eso es bastante poco en comparación con otras ciudades como Bogotá o como Buenos Aires, que tiene 320 autos cada 1.000 habitantes. Imagínate la cantidad de carros.
Así es. Entonces, ¿dónde está el problema? Porque claro, vemos desorden, vemos caos, congestión. El problema está en que todos los autos están en la calle al mismo tiempo. Y eso pues hay que resolverlo generando algunos cambios en los patrones de conducta, no solamente de las personas, sino en cómo está enfocada la ciudad. Y en este caso hay que migrar de la lógica del transporte, de la circulación del tráfico, a la lógica de la movilidad, de invertir en transporte público, de promover la caminata y la bicicleta, por ejemplo, para trayectos cortos. Y es así como podemos pues contribuir todos, desde cada uno desde su punto de vista, desde su propio grano de arena, a tener una ciudad más sana, más saludable, más amable también, que es uno de los grandes problemas que tenemos aquí en Lima. De acuerdo, el tema de la movilidad y transporte, pues, sin ninguna duda, es, digamos, el principal cuello de botella de la ciudad de Lima, ¿no? Nosotros tuvimos la presencia hace un mes y medio más o menos de representantes de los metros de varios países de Sudamérica que vinieron a Lima a un evento, y vinieron representantes del metro de Buenos Aires, que tiene casi 100 años, Ajá. del de Caracas, del de Bogotá, de Medellín incluso. De Medellín, que tienen un metro ahí. Tienen un metro, tienen unos sistemas además triples, que son una mezcla del sistema del metropolitano con el subterráneo, e incluso una especie de funiculares. Es una maravilla, ¿no? Y que, bueno, funcionan como un reloj. Claro. Y que han solucionado los problemas de la movilidad y el transporte en estas ciudades de América Latina, y que parten de la previsión y de la planificación. En el caso del Metro de Buenos Aires estamos hablando de hace 100 años, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado en nuestro país? O sea, ha habido pues una imprevisión. Hemos sido los campeones de la imprevisión, Mariana, o sea... Bueno, y en realidad nosotros dimos unos pasos importantísimos hace muchos años y luego retrocedimos y fuimos sobre ellos. Cómo funcionaban los Icarus o los Enatrus en la Vía Expresa, en realidad es el antecedente del Metropolitano. Sin ninguna duda. Y el antecedente también del Transmilenio, que es el que funciona en Bogotá, y de los buses articulados en Curitiba, en Brasil. Entonces nosotros hemos sido pioneros en los sistemas de buses. Se habla del tranvía, que finiquitó a fines de los años 60, por ejemplo, que debió haber continuado, dicen muchos, ¿no? Que fue una locura haberlo eliminado. Y eso pasa por cómo se concibe el sistema de transporte, ¿no? Un sistema de transporte, como lo dice la palabra, se trata de articular diferentes modos de transporte. Por un lado, alguna gente se moverá en auto privado, otros en taxi, otros en buses, otros en medios de mayor capacidad como trenes, tranvías, metros que pueden haber. En realidad, el asunto pasa por integrar estos diferentes medios de transporte para ponerlos a disposición de la gente. No se trata de invertir solamente en bypasses o en vías expresas para autos, cuando en realidad la mayoría de personas se mueven en transporte público, se mueven caminando. Esas son cifras que nosotros en el estudio recordamos de las fuentes oficiales ya hace varios años que están recogidas y que, claro, conviene que sean actualizadas, que es una de las recomendaciones que nosotros damos. Es necesaria que la ciudad se planifique con información cierta, actual y bueno, veraz. Y eso es algo que queremos promover por parte de las diferentes autoridades del Estado. Otro antecedente interesante de una buena iniciativa que parece que no prosperó mucho fueron las famosas ciclovías. Me parece que la gestión de Castañeda Locio le quiso dar mucho empuje al tema, pero tengo la impresión, corrígeme si de repente estoy equivocado, que la cosa no tuvo mucho respaldo en la ciudad. En realidad hay un proyecto financiado por el Banco Mundial que fue acogido por la Municipalidad de Lima hace ya varios años en la gestión del alcalde Castañeda, que es el proyecto de transporte no motorizado, y que construyó efectivamente ciclovías en algunas vías metropolitanas de la ciudad, en algunas zonas como, bueno, en el Callao también, en Jesús María, y en otras, en la Avenida Universitaria. Pero claro, nada puede llevar a buen término si es que no está integrado. Y nuevamente tenemos este problema. En el caso del transporte público o las personas que regulaban el tránsito en la ciudad no tenían en cuenta al ciclista. Y como no se tenía en cuenta al ciclista, no podían dársele las facilidades para que más gente use la bicicleta, por ejemplo, para ir a trabajar o para hacer viajes cortos. Esta gestión, por suerte, ha tomado la posta del tema de las bicicletas y del ciclovía y han entrado con mucha fuerza a tomar medidas incluso radicales, como cerrar la avenida Arequipa, que es una arteria importante en la ciudad, en los días domingo, y ponerlas a disposición de la gente, que la gente use la calle, que la gente salga a caminar, salga a pasear, salga a divertirse, salga a montar bici, o bueno, en fin, lo que quiera hacer, pero que aprenda a usar la ciudad no solamente en auto, ¿no? Sino también por otras Porque es un formas. tema de cultura también, ¿no? De ir asimilando esa cultura del uso de la bicicleta, que está muy extendida en varios países de Europa, en el Asia también. A nosotros seguramente que nos tomará mucho tiempo si es que no hay la decisión política de las autoridades de empezar a trabajar en las cabezas de los ciudadanos de se Lima. trabaja en las cabezas, empezando trabajando en la infraestructura. Porque si nosotros no tenemos la estructura adecuada para movernos en bicicleta o para usar el transporte público o para caminar por la ciudad, no podemos pues cambiar los patrones de conducta. Por ejemplo, las multas a los peatones, que fueron tan sonadas en la campaña el año pasado,
o hace ya 2 años, no necesariamente van a ser efectivas si es que tú no le das las condiciones a ese peatón de cruzar por donde debe. ¿Cómo le vas a poner una multa o cómo le vas a exigir un deber si no le das un derecho, que sería en este caso el crucero peatonal? ¿No? Entonces, el asunto pasa por organizar estas diferentes formas de ver la ciudad y pensar además en un plan de ciudad que involucre a todos, al que maneja, al que camina, a los choferes, a la gente que trabaja en diferentes sectores, y pensar en una ciudad a largo plazo, porque si no pensamos en una ciudad a largo plazo estamos teniendo soluciones parciales. Como sí lo hicieron en Medellín, como Así sí lo es. hicieron en Santiago de Chile, como sí lo hicieron en Buenos Bogotá, Aires, en Bogotá, ¿no es cierto? Bueno, de repente la situación de la distribución de la población en nuestro país y el hecho de ser un país tan centralista contribuyeron pues a que Lima se convirtiese pues en una especie de Calcuta o qué sé yo, digamos, alguien lo dijo, Matos Mar creo, cuando habló del desborde popular que empezó en los años 60 y que fue incontrolable, ¿no? Sí. Ahora, aprovechando un poco, digamos, el estudio tan acucioso que han hecho, alguna vez escuché comentar que efectivamente el problema de Lima no era tanto, y seguramente de Arequipa y las grandes ciudades del país, no era tanto de muchas unidades vehiculares, sino también, tú lo has dicho, digamos, de distribución de estas unidades en el tiempo, pero también de falta de infraestructura, digamos, de pasos a desnivel, que acá en Lima al menos los tenemos poquísimos, ¿no? Comparados con las grandes ciudades de América Latina y de Estados Unidos, por ejemplo. Sí, y en realidad eso es interesante, porque un bypass o una vía expresa no necesariamente solucionan el problema del tráfico, y es una especie de idea que tenemos todos en la cabeza que no es tan cierta. En otros países, en Europa, en ciudades grandes también de Latinoamérica, en Asia, las grandes infraestructuras como los bypasses o como los pasos a 2, 3 niveles que hay están siendo derrumbados. Están siendo derrumbados para darle paso a promover la movilidad. Y eso tiene que ver con transportes de públicos más efectivos, porque estos bypasses y estas grandes estructuras están pensadas en el auto. Y el auto en realidad no es un medio de transporte tan eficiente. Por supuesto que funciona y es fantástico para aquellos que podemos usarlo, pero en realidad es más contaminante, traslada a una persona normalmente para ir a trabajar, ocupa mucho espacio en la calle y quizás es más eficiente pensar en medios de transporte masivos donde se pueda mover con un solo viaje a 50, 40, 70 y bueno, si hablamos de trenes, mucha más gente, ¿no? De acuerdo. Vamos por favor a unos cortes comerciales y regresamos. Estamos conversando con Mariana Alegre sobre evaluando la gestión de Lima al 2010 en base a la organización Lima ¿Cómo Vamos? Bueno, muchas gracias, mil disculpas Mariana, creo que sabrás comprender, nosotros estamos a lo largo y ancho del territorio nacional. Este es un tema de zonas, digamos, rurales del país, de zonas del Perú profundo apartadas, que de alguna manera están ligadas pues, a nuestra realidad metropolitana de ciudad capital. Y bueno, y en ese sentido, Arequipa, por ejemplo, no podía dejar de preguntarte, ¿qué opinas del proyecto del Mistibús, por ejemplo, que es una especie de metropolitano también? Así es, y esa es una iniciativa muy interesante que creo que puede ser aprovechada por los arequipeños para también generar una transformación de su ciudad, como ocurrió en otras ciudades, como ocurrió en Bogotá. Este tipo de iniciativas, de cambios en las pautas de conducta, en este caso un sistema de transporte, pueden contribuir a generar una cultura distinta en las ciudades, que mejoren la ciudad y que mejoren la calidad de vida. El Mistibús, claro, en su lógica de ordenar el sistema de transporte, de tener un sistema regulado, con paraderos, con puntos de entrada y de salida para que los pasajeros puedan ir y venir, va a ayudar no solamente a ordenar la ciudad, a hacerla más competitiva, por ejemplo, para los negocios, sino también hacerla más atractiva para turistas y, bueno, para la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿no? Se trata, pues, de eso. Entonces, a mí me parece un proyecto fantástico, me parecería extraordinario que se continúe en la nueva gestión que han entrado este año y que se promuevan cosas equivalentes en otras ciudades del país. Hay otras ciudades del país, por ejemplo, con un crecimiento importante, que requerirían de ir planificando ya con la debida anticipación un sistema masivo de transporte, ¿no? Por ejemplo, Chiclayo, Chimbote, Trujillo, Chimbote, por ejemplo, es impresionante la forma horizontal, cómo está creciendo. Imaginemos dentro de 30 o 40 años podría ser pues una ciudad de 2 millones de habitantes con ya necesidades distintas, ¿no es cierto? Claro, y además, como tú bien mencionabas en el bloque anterior, se trata de planear hacia adelante. No podemos pues resolver los problemas cuando ya estamos en el medio del problema, sino pues cuando podamos trabajar por ellos y planearlos y organizarlos adecuadamente.
Y bueno, y eso pasa con todas las áreas. El tema de la llamada que entró en el programa tiene que ver con un asunto de contaminación ambiental importante. Entonces, cómo las autoridades regulan los ríos y las aguas vinculados a la minería o a otras industrias que también contaminan las aguas, que finalmente son las que tomamos todos. Entonces, la estrategia de planificar una ciudad, sea cual fuere, pasa por involucrar a todas las áreas que están, que tienen que ver con cómo nos manejan la vida, ¿no? Ok, Mariana, muchísimas gracias. Yo quería preguntarte dos cositas más, por favor. Le voy a decir a producción que me permita hacerle un par de preguntas relacionadas. La primera de ellas con medio ambiente. Uh-huh. Hay un problema serio de medio ambiente, de manejo de residuos sólidos. Yo creo que hay un problema de falta de una legislación adecuada, ¿no? También. Tiene que ver con eso, se están haciendo esfuerzos para organizar la normativa. El PIGAR también se ha aprobado, que es el instrumento por el cual se regula el trabajo a nivel de residuos sólidos. Lima, como ciudad capital, tiene que tener un sistema organizado de disposición de residuos sólidos. Hay un porcentaje importantísimo, como lo decimos en el informe que hemos presentado con Lima, cómo vamos, de más del 20% de la basura de la ciudad que no se sabe a dónde va a parar. Entonces, esa basura, ¿dónde se queda? Y qué cosas contamina. Tenemos también un problema importante, no solamente en Lima, sino en otras ciudades, de los residuos peligrosos, los residuos de hospitales, las baterías, el aceite de cocina, que son elementos muy, muy contaminantes de los puntos de agua. Por ejemplo, el tema del aceite de cocina, discúlpame que te corte, ese es un caso puntual en el que creo que no existe una legislación de cómo manejarlo. En absoluto. Tengo entendido que en Chile, Santiago, por ejemplo, sí lo tiene. Así Incluso lo vi en internet y me informé. Nosotros no tenemos. No tenemos y creemos que no pasa nada porque nadie nos dice que está mal. Así y en realidad está muy mal que nosotros tiremos el aceite de cocina al desagüe, ¿no? por el caño de la cocina. Pero tampoco tenemos dónde disponerlo, dónde llevarlo. Otros países tienen campañas, otras ciudades en las que te dicen dónde recolectar el aceite y por qué es dañino. Y además hay estrategias muy, muy interesantes para utilizar el aceite usado en otro tipo de elementos. Y con eso construyen, por ejemplo, combustible para hacer mover algunos equipos, como algunos motores. Biodiesel. Exacto. Hay temas de ser creativos, pero el asunto es que tenemos que estar informados. Y de eso se trata el observatorio, ¿no? Que todos estemos al tanto de lo que pasa en la ciudad. Mariana, muchísimas gracias por tu participación. Lamentablemente el tiempo, como siempre, es tirano. Te comprometemos a seguir tocando estos temas. El tema de la seguridad, no puedo dejar de preguntarte esto, creo que también pasa por un tema, de repente no han indagado mucho al respecto, creo que también pasa por un tema de reforma y de moralización de la Policía Nacional, finalmente. No hemos tocado ese tema, sin embargo, una encuesta no hecha por nosotros, que ha salido en estos días, me parece que es de apoyo, demuestra que la ciudadanía cree que el problema de la inseguridad tiene que ver con la corrupción que hay en las fuerzas policiales y en las instituciones que regulan el tema de la seguridad en el país. Y eso es importante, ¿no? O sea, ¿por qué una institución que no es estable, que no es sólida, va a tener, así no tenga recursos o así no tenga necesariamente los equipos más modernos, pues puede combatir la delincuencia si es que no hay corrupción? Tenemos que luchar contra eso. Efectivamente. En fin, podríamos pasarnos horas hablando. Decir por último que el presupuesto del Ministerio del Interior para temas de seguridad, dicho sea de paso, solamente se utilizó, creo que si mal no me equivoco, en menos del 20% de su presupuesto, lo cual dice mucho también del tema. Wow. Muchísimas gracias, Mariana Alegre. Esperamos tenerte con mucha frecuencia en Hora 8 y estará con nosotros en breve el físico Ramiro Valdivia, quien ha escuchado esta comunicación que hemos tenido con la gente de Madre de Dios y ha escuchado también los problemas ambientales de la ciudad capital. Regresamos.